Santiago esta noche tienen la suerte de tener un Gabriel Michi que ha venido santificado desde Río de Janeiro. Digamos que sí. Bueno, ¿le pediste las bendiciones? ¿Arrancan el sábado con Brown de Drogue? Sí. ¿Por qué tenés que hacer el comentario futbolero en este momento? Un poquito ahí para arrancar. Bienvenidos, esto es Pacto de Caballeros, como cada martes hasta las 23 vamos a estar acompañándolos, donde estamos ya a menos de 2 semanas de lo que va a ser las elecciones primarias. Elecciones que obviamente me parece que debemos celebrar, independientemente de todo chicaneo político que se escucha por ahí. Me parece que una vez más los argentinos vamos a tener la posibilidad de hacer este primer paso, como se le llama, ¿no? Obviamente para ver quiénes van a seguir la carrera hacia octubre. Una carrera que uno dice, bueno, medio larga, ¿no? Sí, larga. Y hay que decir que no en todos los espacios se va a dar una interna, como sí va a pasar con UNEN, ¿no? Donde justamente va a haber la posibilidad de elegir entre 4 listas, por lo menos en la primaria, y después quedará una para las generales del 27 de octubre. Y de UNEN estamos con uno de los espacios que representa, uno de los primeros. ¿Vos te acordás que vino? Fue uno de los primeros que dijo, yo soy precandidato a senador nacional. Estoy hablando de Fernando Pino Solanas, que está junto a Fernanda Reyes, los dos precandidatos a senadores nacionales por este espacio. Un espacio que... Sí, no, mirá lo que te voy a preguntar, Pino. Mirá lo que te voy a preguntar. No si llegan a octubre. ¿Llegan al 11 juntos? Porque la verdad que Lilita es una máquina de... Y pasamos octubre. Acordate lo que te digo. Mucha fe. Pero esto que hace Lilita, pues yo digo, los que la conocen dicen, bueno, ya es una cosa habitual. ¿No parece una adolescente, Lilita? Mira, la verdad que nosotros recién charlábamos, ¿no? Lilita salió de alguna forma también en reacción a lo que se venía diciendo, porque todo este tiempo se vino planteando de la denunciante vitalicia, que solamente se denunciaba, que con las denuncias no pasa nada, que después de 20 años mismo el macrismo salió a decir ahora que en estos 20 años con denuncias no ha ocurrido nada. Y la verdad que lo que se está discutiendo también es una concepción. Nosotros creemos que la lucha contra la corrupción es una lucha que hay que llevar a cabo, y esto fue lo que también Lilita salió a defender. Y es mentira que no pasa nada. Nos costó mucho, ya desde el 2005, 2008, presentar las denuncias en mucha soledad, y que la misma sociedad tampoco acompañaba en el sentido de que creía que era algo abstracto. Y creo que lo que pasó el año pasado con la tragedia de 11, que fue terrible, se llevó puestas 51 personas, también lo vemos con otras cuestiones de corrupción, como cuando hacemos las denuncias con respecto a la vivienda, lo que pasó con Joclender. Cada dinero que no llega, que se lo queda un funcionario, que se lo queda un empresario, después implica que la vida del ciudadano sea distinta y sea perjudicada. Entonces yo creo que el nivel de debate tiene que ver con esto, con que no podemos, después que logramos tanto, que logramos que entre todos, que la sociedad en su conjunto entienda la necesidad de que un país esté sin corrupción, que se empeñe a minimizar esto, nos parece que no está bueno. Que al contrario, lo podría hacer el kirchnerismo, pero no justo la oposición, ¿no? ¿no? ¿Cuál es la sensación que queda? Parece como que Lilita construye una casa, hace una casa que vos decís, la ves de afuera y decís, mirá qué buena que está quedando, ¿no? Y de repente cierra la puerta y tira una granada. Y vos decís, ¿qué es esto? No es granada, Rorro, no. Yo creo que se le está dando una dimensión a algo que no tiene. Porque quien vea el programa, que lo podés encontrar en la web, lo encontrás al programa del domingo a la noche, sí, te das cuenta que no hay ninguna destrucción. Lo que hay es un debate franco. Y quien viene desde ese espacio que de pronto ella critica, ¿viste? Las cosas peores, las que más duelen, son las heridas de tus propios espacios. Claro, pero porque ahí le apuntó directo no hay Prat-Gay, diciendo que nunca la acompañó con las denuncias, entre otras cuestiones. Prat-Gay dijo que ¿quieren que les diga lo siguiente? No se puede construir nada. Nunca hemos levantado más que en estas 48 horas. O sea que está bueno el lío. Ha hablado todo el mundo, querido. Sí. La verdad, la gente dice, no, la gente quiere unidad, etcétera, pero la vocación chusmería, qué es lo que pasa en el gallinero, eso es brutal. Se dan cuenta ustedes que todos los diarios, no los diarios del oficialismo que podrían sacar partido, sino todos. Nación, Clarín también le dedicó un espacio monumental a esto que no lo tiene, la verdad. Yo creo que es saludable. Por ahí se dice, bueno, una interna de fuerzas del mismo espacio. Es una interna de señoritas o de viejitas que toman el té a las 5 de la tarde y miden sus palabras. A mí me criticaron mucho porque en el primer debate que hubo, a mí no, al debate,
no hubo mayor confrontación. Le faltó pimienta. Y pimienta. Entonces, cuando hay un poco de pimienta, dijimos, vamos a poner un poquitito de pimienta. Estuvo planificado esto, entonces. En general, no. Todas las cosas que uno haces balance después. Esto es la verdad. O sea, que creen que de casualidad salió bien por esto que ustedes dicen. No, salió bien, pero estas cosas, además, no, yo no voy a hablar... en nombre de Elisa Carrió. Ella es una mujer que tiene su gran valor, y yo creo que una de sus calidades o virtudes es que sale esa espontánea, se expresa con mucha verdad, con mucha espontaneidad, etc. Por supuesto tiene sus límites, que de pronto se camina por el filo de una cornisa y de pronto al otro le puede caer mal o de allá. Y yo le diría entonces a los otros compañeros nuestros, calma radicales. Acá no hay ninguna ruptura, no hay ninguna desunión. No, pues es importante aclarar esto. UNEN va a las primarias y una vez que se defina cómo fue la votación allí, van a distribuir los cargos de acuerdo al sistema DON para aquellos espacios dentro de UNEN que hayan superado el 22%, ¿no? Va a haber sectores que se conforma, fuera, con todo eso se conforma una lista, no es que excluya las otras. Y es una sumatoria en todo caso. Ahí, por supuesto, si pasan los votos. Las listas que pasen el piso del 22%. Y digamos, es interesante. ¿Ustedes creen que de la primaria a la votación general, los 3 o 4 espacios en realidad que tiene UNEN, garantiza la sumatoria de esos votos? Es decir, ¿ustedes creen que el candidato o la persona que votó a Pratgay va a votar a Pino en la segunda vuelta? ¿Creen que va a ser así? Sí, porque en realidad UNEN lo que está representando es la alternativa hoy a dos oficialismos, que es el macrismo y el kirchnerismo. Entonces, sin lugar a dudas, quienes están votando, están participando en una interna, que también es un paso enorme que hemos dado, ¿no? Porque lograr una interna con 7 fuerzas distintas, con 4 listas, que obviamente hay diferencias, pues si no estaríamos todos en una única lista, y que podamos presentarnos en agosto y que de allí saquemos los mejores representantes que crean los porteños que tienen que estar en octubre, sin lugar a dudas creemos que el voto va a seguir acompañando, sobre todo por esta cuestión, porque creemos que tiene que ser una construcción para este año, para estas legislativas y por lo que viene para los 2 años siguientes. ¿La lista a vencer o el espacio a vencer es el PRO? Mira, yo creo que el espacio a vencer es el kirchnerismo y el PRO. O sea, en octubre nosotros queremos poder ganar la Ciudad de Buenos Aires. Es eso lo que estamos... ¿Y se le puede ganar al macrismo en la Ciudad de Buenos Aires? Digo, en virtud de las encuestas que han salido últimamente. Bueno, vamos a la otra pregunta. ¿Se suma todo? Por supuesto, puede ser que alguna parte minoritaria, yo no creo que más de un 10 o un 15%... No acompañe. No acompañe, pero piensen ustedes que al conformar una lista única, si yo tengo un par de legisladores o un diputado, ¿qué voy a hacer? ¿No los voy a votar? Conformamos una lista donde todas las partes están interesadas que su candidato salga. Pero no están pensando en función de ustedes, pero piensen en función del votante. Es decir, hay votantes que de las listas, de las 4 listas, van a acompañar a uno, pero al otro no lo acompañan ni... No, pero bueno, en principio el votante de este espacio... apoya este espacio. Sí, es lo que te planteaba. No te lo digo yo por deseo, hemos hecho sondeos, encuestas. Pero hay presentaciones que se están haciendo y... Entonces, para terminar, cuando sumás todo aquello, y hoy este espacio es por lejos, segunda fuerza en la ciudad, y lo dicen los analistas, puede aspirar a quedarse con la ciudad. Y entonces sería un paso muy adelante. ¿A dónde iría el proyecto presidencial de Macri si pierde la ciudad? Pino, te quería preguntar por las denuncias que se están haciendo durante la campaña. Hoy hiciste una presentación en Comodoro Pi que tiene que ver con la ley de medios, pero más precisamente el titular del AFCA, Martín Sabatella, que obviamente se lo acusa de no cumplir con los deberes de funcionario público por lo que es la aplicación de la ley de medios. Una ley de medios que por ahora está para el Grupo Clarín suspendida, en este caso, por alguno de los artículos. Pero para todo el resto no. Para todo el resto no. Pero ahí te está sonando el teléfono, avisale que estás en CN23. Si tienen cablevisión, decirle que pongan www.cn23.com. Pero lo que te quiero preguntar es esto, aprovechando esto, ¿no? Este punto. Disculpen esto. Vos hiciste una presentación, digo, en algún momento, y me parece bueno que ustedes reclamen que se cumpla la ley de medios. ¿Alguien le va a pedir, por ejemplo, hay una nota que salió el domingo en Tiempo Argentino, ¿alguien le va a pedir al Grupo Cablevisión de que
de que suba las señales como indica la ley, es decir, que cumpla con la ley? Pues, por ejemplo, hoy, si este canal estuviese en Cablevisión, estarían viéndolo 4 millones de hogares más. Sí. Y no toma ninguno esa bandera de decir, che, cumplan con la ley. Si eso quieren cumplir, respeten la autoridad federal. ¿Por qué no hacen eso? No, eso tenés razón. Lo que nosotros planteamos hoy, acá hay una picardía. Como no se reglamenta y no hay el informe técnico, tampoco hay, para que haya distribución de las secuencias, para que haya ese 33% de frecuencias que deben ir a organizaciones, ONGs, pueblos originarios, etcétera. Para todo esto, para que haya concursos permanentes públicos para la adjudicación, se necesita que esté el plan técnico, y ese no existe, no se ha hecho. Entonces, una cosa está ligada a la otra. Y bueno, esas son astucias o picardías para no ponerlo en funcionamiento. Entre otras cosas, a mí me preocupa mucho, yo vengo del cine. Uno de los puntos medulares de la ley es el compromiso de todos los canales, no se escapaba ninguno, de los de cable o los abiertos, en pautas de producción de cine nacional. ¿Qué quiere decir esto? No de exhibir cualquier película, el compromiso de compra anticipada en primera visión de películas o largometrajes o documentales. No existe nada de esto. Esto se pudo poner en funcionamiento. La autoridad de aplicación es la AFCA. Y esto está en la ley. Seguramente me estoy olvidando de algún otro tema, pero sí, claro, en general es estos puntos y Martín Sabatella saben muy bien de todo esto. Fernanda, lo último que te pregunto, ¿vos cómo ves lo que pasó con la coalición cívica, esta dispersión, Adrián Pérez yéndose con Massa? ¿Cómo lo vivís? Mira, me parece que son decisiones individuales que toma cada uno en su camino político. Algunos deciden irse, yo no lo haría. Yo no, creo que... ¿Dolió la ida de Adrián Pérez? Mira, creo que es una decisión política. Nosotros en la provincia de Buenos Aires siempre estuvimos luchando para que sacara al kirchnerismo de la provincia, entendiendo que no compartimos la forma y el modelo que tienen de construcción y claramente nunca estaríamos con Massa. Sí, lo que creo es que esta conformación que logramos en la ciudad de Buenos Aires empieza a gestar algo distinto y que ojalá pueda repetirse en diferentes provincias. O sea, en Proyecto Sur y la coalición cívica venimos trabajando en muchas provincias del país ya antes del acuerdo electoral. ¿Por qué? Porque venimos en causas muy parecidas, el tema ambiental, el tema de los jubilados, digamos, y estas cuestiones nos hacen que podamos hoy empezar a construir hacia adelante un proyecto en común. Fernanda Pino, gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer como siempre. Y en minutos volvemos y vamos a abordar mucho la capital federal porque ya charlamos en minutos como la compañera de Daniel Filmus en la capital federal, precandidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires. Ella es Paula Español y en minutos estamos charlando con ella. Y después, un candidato también por la capital federal, aunque el nombre no va a coincidir, mucho van a decir cómo por la capital federal. Estoy hablando del ex gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Sá. Todo esto en minutos. Paula Español es precandidata a senadora nacional por el Frente para la Victoria en la capital federal. La habrán visto junto a Daniel Filmus y junto a todo el equipo que va por el Frente para la Victoria recorriendo la capital federal. Gracias, Paula, por venir. ¿Por qué le cuesta tanto al Frente para la Victoria a la capital? Yo quisiera saber si nos cuesta tanto. Digo, es cierto que en algunos barrios, digamos, son más difíciles que otros, pero lo cierto es que no tenemos que olvidar que la capital federal en el 2011 se logró una victoria de la mano de la presidenta en capital federal. Y creo que además en los últimos 2 años lo que hemos vivido y lo que está viviendo la ciudad son deficiencias de gestión macrista muy fuertes. Entonces yo te diría que más que difícil, ahora que estamos recorriendo los barrios y nos cruzamos con vecinos de las 15 comunas, digamos, de los diversos barrios, recibimos muchas quejas, incluso a veces a nosotros cuando uno les dice, bueno, nosotros no somos el gobierno de la ciudad, claro, si bien nos gustaría mucho serlo, y de hecho a eso apuntamos en el 2015, pero lo que vemos son las deficiencias realmente en diversas áreas
que como economista yo siempre digo ahora, uno está acostumbrado a hablar de subejecución de partidas presupuestarias, ¿sí? Y yo creo que la ejecución de las partidas presupuestarias y la distribución del presupuesto es una decisión política. Y entonces es una definición política. Ahora, ¿en qué áreas vos notás que está marcada esta decisión política de Mauricio Macri de priorizar algunas y en realidad discriminar otras? Las fundamentales que vemos discriminadas y que además afectan fundamentalmente a la zona sur, que es la zona más postergada y donde viven aquellos con más necesidades, es fundamentalmente vivienda. O sea, en vivienda tenemos subejecuciones presupuestarias de casi el 50%. O sea, no solo disminuye lo que se destina, sino que se subejecuta. En salud sucede lo mismo y en educación, en infraestructura escolar, por ejemplo, tenemos 700 millones de pesos subejecutados en infraestructura escolar que mejoraría la calidad de la enseñanza, sobre todo en zona sur, pero no solo eso, porque por eso digo que atraviesa a los distintos barrios. Por supuesto que el acceso a la educación y a la salud pública afecta fundamentalmente a aquellos que más lo necesitan en zona sur, pero por ejemplo la falta de inversión en obras pluviales, que los últimos 2 años fueron de 13 y 14 millones, un 3% de lo que eran 3, 4 años atrás. Cuando los problemas de inundación, por eso digo, vamos a los vecinos de Saavedra del otro día y también tenían 1,5 metros de agua, entonces los problemas de gestión de ese tipo atraviesan a la ciudad y sin dudas también otro problema que es recurrente es la basura, que atraviesa realmente... A toda la ciudad. A toda la ciudad, por eso digo... Ahora, pero ¿y cómo manejan eso, Pablo? Porque hay algo que ha instalado muy bien el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es cuando algo se le va de las manos y dice... el gobierno nacional no me deja, es decir, no me permite que yo haga esto que quiero hacer, porque eso ha quedado instalado. Y si vos hablas con los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, te dicen, no, bueno, pero viste, si el gobierno nacional no ayuda a Macri, pobre, es decir, eso se ha quedado instalado. ¿Y cómo combaten eso? Porque eso debe ser un reclamo cotidiano. Lo que pasa es que eso se discute con los números, las partidas presupuestarias, digamos, el giro, la transferencia de fondos de la nación a la Ciudad de Buenos Aires se multiplicó por 3 en los últimos años, por 3. Y el endeudamiento de la ciudad en estos 5 años se multiplicó por 300, un 300%. Entonces, no se puede pensar que en esta ciudad falten recursos para llevar adelante las obras. No se priorizan los gastos en política social, a diferencia del Estado Nacional, no se priorizan. Y no solo no se priorizan, sino que después hay faltas de gestión. Y creo que realmente eso uno lo pone cuando en estas elecciones pensamos que se decide. Bueno, hay 2 modelos de país. Y el modelo de país en el cual pensamos la inclusión, no solo de la mano del empleo, sino con una amplia red de políticas públicas que implican inclusión social, eso se ve en los números. Yo realmente creo que hablar de la mejora de la calidad de vida de la gente, y cuando uno dice, no son los discursos de los políticos lo importante, son las acciones de gobierno. Y en las acciones de gobierno vemos claramente estos 2 modelos de país que se disputan en la ciudad. Paula, bueno, estas son elecciones legislativas, ¿no? Pero vos venís de la economía. ¿Cuánto va a influir la economía en estas elecciones, crees vos, y de qué manera? Sin duda la economía es un elemento importante porque por supuesto que el bienestar de la gente, hoy estábamos viendo que disminuyó el desempleo y efectivamente eso impacta de manera directa en la capacidad de compra de la sociedad, vinculado a muchísimas otras políticas activas que tiene el Estado Nacional. Es cierto que además en los últimos meses está recuperándose la actividad productiva, la actividad industrial y la economía en general. El turismo, los números de turismo de las vacaciones de invierno fueron elevadísimos, de arribos y de movimiento intra-Argentina. La compra de autos, lo mismo. Es decir, hay toda una serie de indicadores que muestran que la economía se está recuperando en un mundo con muchas complicaciones. Por eso es importante no hablar del viento de cola, sino que para que una economía le vaya bien se necesita un gobierno activo que tome decisiones de política económica. ¿Y el tema inflacionario? Sin dudas, la variación de precios es algo que nosotros estamos analizando y siempre se toman medidas en relación a eso. Debo decir que la fuente de la variación de precios tiene mucho que ver con los precios internacionales. La inflación internacional en un país productor de bienes salarios indefectiblemente va a afectar y además cuando tenemos un proceso de crecimiento de 10 años
consecutivo, no de consecutivo, pero un promedio de 7% de crecimiento durante 10 años, con un incremento de la demanda y la capacidad de consumo, muchas veces la puja distributiva es aprovechada por empresarios para tomar la parte de ese incremento del salario real que se ha venido dando a lo largo de estos años. Porque no olvidemos que lo más importante para la gente es la capacidad de compra. Y entonces cuando vemos la evolución de los salarios, la evolución del haber mínimo, que en estos 10 años se incrementaron un 1.300% y más, eso quiere decir que se incrementó la capacidad de compra de la gente. Y eso es lo importante para la economía. Y ahora, cuando charlas con los vecinos, porque nosotros a veces vemos cómo van recorrida por los barrios, ¿está identificado, digamos, de acuerdo al barrio, si es del oeste, si es del sur, si es del centro? ¿El reclamo es diferente? ¿En qué es lo que más reclaman los vecinos, en este caso cuando identifican que son el partido del gobierno nacional? Es como te decía, si bien hay algunas cuestiones que atraviesan toda la ciudad... Me imagino que es un buen tester ese, ¿no? Cuando vos decís, empezás a ver ahí, pues sabés que la basura te la reclaman en todos lados. En todos lados. Después, obras de infraestructura debe ser en la zona sur. Entonces, ¿se puede identificar eso perfectamente, como está hoy la ciudad? Es que se identifica, como te decía, por ejemplo, en educación o en la falta de hospitales en la zona sur, que no se abren hospitales en la zona sur, no se han inaugurado escuelas prácticamente en los últimos 10 años. Entonces, esas obras que faltan son demandadas constantemente. Infraestructura, en la urbanización de Villa sucede lo mismo. Hay partidas presupuestarias para hacerlo y no se ejecutan. Entonces, insisto, la subejecución de educación, salud y vivienda en zona sur son muy patentes. Y además, me parece que es importante cuando uno ve cuáles son las políticas de Estado y cuáles son las políticas electorales. Porque nosotros venimos teniendo, por ejemplo, con vivienda, una política a través del Procrear de brindar crédito a tasas entre 2 y el 11% entre 20 y 30 años, ¿sí? Entonces eso permite acceder a la vivienda, que son las demandas fundamentales de la gente, a condiciones, digamos, accesiblemente. ¿Qué sucede como contrapartida? El gobierno de la ciudad lanza una línea de créditos a un mes de las elecciones con tasas mucho más elevadas, porque son el 5% más la tasa de inflación que defina el gobierno de la ciudad que hay. Ya están midiendo inflación. Que ya están midiendo inflación. A 15 años, o sea, una tasa mucho menor, y utilizando 200 millones del IBC, que tendría que ser un instituto que construya viviendas sociales. Entonces digo, ahí se ven los lineamientos de política y de qué queremos decir cuando hablamos de dos modelos de país que se enfrentan en estas elecciones. Paula, habrás visto algunas encuestas, ¿no?, que han surgido en los últimos días y aparecieron en algunos medios, donde ubican, en el caso de senadores, primera a Gabriela Michetti, en segundo lugar Daniel Filmus, y bueno, después unen con esta disparidad, digamos, de acuerdo a cuál sea el candidato. La pregunta que le hacíamos recién a Pino Solana, si eso significa que el que votó a cualquier candidato de UNEN después va a volver a votar a UNEN, sea cual sea el candidato. ¿Qué escenario ves para el oficialismo? ¿Ves la posibilidad de salir primero? ¿Se está disputando el segundo lugar? Sin dudas veo muchas posibilidades de subir, y además yo veo las posibilidades de ingresar al Senado, y para eso necesitamos obviamente ser primeros. Yo creo que Es decir, ¿ves que, por ejemplo, el crecimiento que se está dando en provincia se está dando en capital también? Sí, en capital se está incrementando, y además yo creo que hay que ver qué sucede después de las PASO, porque el UNEN es una coalición bastante compleja, más allá de lo que ha sucedido en los últimos días. Yo creo que también el análisis se puede hacer a mediano plazo cuando uno ve qué es lo que han votado distintos participantes del UNEN o incluso también del macrismo en muchísimas de las principales políticas y leyes que se han votado a lo largo de este gobierno. Por eso yo creo que lo que cada vez es más claro es qué es este proyecto político que hace 10 años que viene gobernando la Argentina y que puede mostrar cuáles son todas las leyes que han transformado absolutamente la Argentina, que hemos votado y a las cuales las coaliciones o los partidos de oposición como el macrismo han mostrado o ausencias, un sinfín de ausencias, o votos contrapuestos, por lo cual es muy difícil pensar que los votantes necesariamente de uno se van a trasladar al otro, por lo cual yo creo que tenemos una posibilidad muy grande de seguir dialogando con los vecinos y ir, digamos, pudiendo transmitirles cada vez mejor qué es lo que se juega en estas elecciones legislativas, que yo insisto en una última cuestión, es importante, las elecciones legislativas no son solo una elección de medio término, sino que se juegan muchísimas cosas, porque es necesario tener un Congreso que acompañe a un gobierno nacional. Ya sufrimos un Congreso que no lo acompañaba y no tuvimos ni siquiera un presupuesto para gobernar. Paula, gracias por haber venido, un placer haberte tenido. Gracias a ustedes. Y nos vamos a la pausa, y cuando volvemos, otro candidato de la capital federal
Pero en este caso, bueno, te suena raro, ¿no? El Alberto Rodríguez Sá, hombre que fue gobernador de la provincia de San Luis y que se está presentando ahora por su espacio Compromiso Federal por la capital. Ahora le preguntamos cómo es esto. Alberto Rodríguez Sá es ex gobernador de la provincia de San Luis, precandidato para estas elecciones, pero en este caso por la capital federal, precandidato a senador por la capital federal. Déjame que te cuente. Alberto. Mirá, en el año 69, sí, yo tendría 19 años, me vine a estudiar acá a Buenos Aires, sí, Derecho. Y conseguí trabajo. Yo trabajaba y estudiaba, cosa que no es común y que debe haber sido una excepción sí, en la época, estudiar y trabajar, que es re lindo y con mucho esfuerzo. Trabajaba de profesor de dibujo en el Colegio El Salvador, con los jesuitas. Y bueno, ahí, ¿cómo me expresaba? En las luchas estudiantiles del 69, bueno, era militante en ese momento del fervor que se transmitía del cordobazo, sí, a las universidades de todo el país. Bueno, participé en la formación de las primeras centrales de trabajadores de la educación. Bien. Y participé jugando al ajedrez, defendiendo a la escudería que era la Universidad de Buenos Aires, siendo primer tablero de la Facultad de Derecho. Bueno, entonces podía participar. Claro. Ahora, ¿qué querés que haga? No soy estudiante, no tengo actividad gremial y ya el ajedrez me gana cualquiera. Entonces, Entonces la forma de participar es esta. Yo, cuando termino la gobernación, es electo Claudio Poggi y cambio el domicilio. Déjame que te diga una cosa, y quiero decir que personalmente tuve la oportunidad de ir a la provincia de San Luis cuando Alberto era gobernador. En ese momento me acuerdo que éramos algunos periodistas de diferentes medios que nos llevó a recorrer obras. Y en ese momento dijo, todavía le faltaba para terminar, dijo, no, la pregunta era, ¿iba por la reelección? Y en ese momento dijo, no, de ninguna manera. Dijo, yo, que siga el que tiene que seguir. Es más, ni tiraba nombre de candidato, nada. Y sinceramente, yo no te creí un poco. Yo dije... Y yo modifiqué la Constitución porque San Luis tenía la reelección indefinida. Al revés que todos que quieren la reelección indefinida, el caso siendo gobernador, propicié la reforma y hubo una enmienda constitucional. Le metiste un problema a Adolfo ahí. ¿Cómo? Le metiste un problema a Adolfo. No, porque mira, la Constitución, la reelección indefinida la pusieron los radicales. Ah, mira. En el momento que Alfonsín quería hacer la reelección en los años, donde iban 3 o 4 años de su mandato, los radicales redactaron esa fórmula, que a mí me pareció incorrecta. Bueno, el Adolfo fue un gran gobernador, para mí el mejor gobernador de la provincia, no sé si de toda la historia, y bueno, y él lo eligieron por el voto democrático. Yo no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo, y tengo derecho a disentir, y me parece sano. Yo lo admiro, respeto, y para mí el mejor gobernador de la historia. Mirá lo que estoy diciendo. Sin embargo, la reelección indefinida la suprimí, y me parece bien. Y aparece el liderazgo de Claudio Poggi, y yo creo que hay que ser facilitador de los liderazgos nuevos, una nueva generación, y a mí me parece bien. ¿Te parece bien lo que hace la presidenta de impulsar a los jóvenes a que se lancen y que se metan? Por supuesto, todo lo que sea que participen los jóvenes es correcto, y lo que ha hecho Bergoglio, yo no soy de católico, estoy alejado de eso, pero me parece interesante cómo él cambia la agenda. Y mirá lo que tenemos que mirar nosotros. Mirá la agenda del Vaticano, era la agenda de la corrupción del banco, la agenda de los curas pederastas, la agenda de la riqueza frente a la pobreza de los pueblos, la riqueza de los grupos clericales. Y él cambia la agenda. Porque, bueno, dice, no, la alianza es con los pobres, con los humildes. Y le dice a la juventud que sea rebelde. Le dice a la juventud que armen lío. Y eso es muy, pero muy bueno. Cambia la agenda y ahora, bueno, la Iglesia va a hablar de esos otros temas y le va a permitir no solo que él tenga una bocanada de aire fresco. Bueno, en la Argentina tenemos que cambiar la agenda. Cambiemos la agenda. ¿Viste la discusión que hubo en el primer bloque sobre el multimedio? Muchacho.
si el mundo nos ve, que nosotros la contradicción principal es un gobierno que se quiere quedar con el multimedio y un multimedio que se quiere quedar con el gobierno, no es la agenda de los argentinos. Esa es una cuestión que, por supuesto, que tiene que resolverse de acuerdo a la Constitución, a lo que corresponde, y bueno, y las leyes antimonopólicas y todo lo que corresponde. Pero no es la contradicción. La contradicción principal son los temas que no quieren escuchar los políticos. Y ahora voy al segundo bloque. Lo que no quieren escuchar los políticos. La ciudad de Buenos Aires, la primera preocupación, el 50%, y de la gente humilde, te dice la seguridad. Y la seguridad, tenemos que mirar, abrir, y aparece otra agenda, que es la agenda social. La cultura del trabajo, la educación, la convivencia. Alberto, hace varios programas que venimos hablando con referentes de distintos partidos políticos, porque vemos que en estas elecciones se dan con verdaderas mezclas en los espacios políticos. El caso de UNEN es bastante evidente, donde se da esta paradoja de tener en la misma lista al autor de la 125 y al que le dijo que no a la 125. En su espacio hay también como mucha mezcla. Nosotros esto lo discutimos mucho y mirá, primero, aunque no se ve así, capaz que nuestra estética formal no sea lo mejor, pero nosotros estamos buscando desesperadamente conducciones colegiadas, desesperadamente, decisiones horizontales. Y, por favor, ahuyentemos y rompamos todo lo que sea pensamiento único. Por favor. Está bien, pero por ejemplo, ustedes tienen de candidato a Domingo Cavallo. Tenemos de candidato en Córdoba. En Córdoba. Ahora te cuento lo de Cavallo y te digo lo de Capital. En Capital tenemos también 6 listas que expresan ideas muy distintas. Amadeo, entre otros, ¿no? Eso es en provincia. En provincia, perdón. En Capital tenemos 6 listas con ideas distintas, muy lejos unas de la otra, o todas tienen algunas ideas que son esenciales y que por eso nos unen. Por ejemplo, terminar con el capitalismo de amigos. Abrir la agenda de la cultura del trabajo, el tema de la seguridad, el tema de los ríos, Riachuelo, La Matanza. Todos coincidimos en esa agenda. Con diversidad de opiniones, por supuesto, y que están demostrando. Y además representan distintos sectores sociales. Y eso es bueno. El caso de Cavallo en Córdoba es muy interesante y a mí me encanta que plantearlo y hablar del tema. El doctor Cavallo nos llama en su momento, unos días antes, que en Córdoba el partido de él no había sido reconocido, había sido impugnado, no sé qué problema tenía, y nos pide participar en el espacio nuestro. A nosotros nos pareció bien. Cavallo es un hombre que él mismo lo dice, ha cometido grandes errores y ha tenido grandes aciertos. Y tal vez en las encuestas o tenga un gran peso negativo y también tiene algunos seguidores. Él nos dice participar, a mí me parece bien que participe. Y se reunió la dirigencia de Córdoba, los que pertenecían a nuestro espacio, y iban a competir. Y a último momento decidieron llevar una lista en común. Me parece bien. Bueno, no quisieron competir. Ahí coincidieron en que Cavallo tenía que ser el candidato que encabezara. Bueno, los muchachos de Córdoba. A mí me parece bien, nosotros respetamos la decisión y si ellos deciden eso, y decide el pueblo de Córdoba. Mirá, cuando en algún momento... Ahora, pero te tengo una pregunta. Y supongamos que Cavallo entra, que los cordobeses, parte de los cordobeses lo eligen y él es senador por la provincia. Y vos sos senador por la capital federal. ¿Qué te une al pensamiento de Cavallo? Él va a ser diputado. Diputado, es verdad. Córdoba no elige. Te puedo decir lo que me une y lo que no me une. Seguramente nos va a unir algunos temas, algunas miradas críticas a lo nacional. Cavallo no viene de ministro de Economía. Que no me escuche porque no viene de ministro de Economía, ni viene de canciller. Viene de diputado nacional, sí lo elige el pueblo de Córdoba, y te aseguro que cuando hable, todo lo vamos a escuchar, porque es interesante lo que dice, más allá de que te guste lo que ha hecho o no te guste, pero no pongamos una actitud proscriptiva en la democracia. El tema es Dejemos que la por gente... ahí, con Cavallo particularmente, uno, recuerda todo lo que fue su gestión en los dos casos, como ministro de Economía de Menem y ministro de Economía de la Alianza, y su papel protagónico en el tema de la convertibilidad, que casualmente fue su hermano Adolfo el que tuvo que declarar el default en su momento, ¿no? ¿No es contradictorio? No es contradictorio, porque la declaración del default no fue tanto, no fue así. Hay que releer el discurso, es interesante.
suspendo el pago de la deuda externa y se abren los libros de la deuda externa en el Congreso argentino. Constitución Nacional. Constitución Nacional. Se pararon a aplaudir todos los que después, Adolfo no aplaudió, yo tampoco. ¿Vos aplaudiste? No. Bueno, los que aplaudieron que se hagan cargo del aplauso. Suspender el pago de la deuda externa para que sea revisada y sea arreglada por el Congreso de la Nación es lo que dice la Constitución. Ahora, si no queremos que la Constitución se aplique, es otra cosa. Es lo que dice la Constitución. El tema de la deuda externa ha sido motivo de la máxima corrupción de toda la historia de la deuda externa. Y los campeones de la deuda externa, los campeones morales de la deuda externa son, por ejemplo, los Kirchner, que hicieron prórroga de jurisdicción para que la Corte de Nueva York, el juez de Nueva York, decidiera sobre la soberanía argentina. Eso lo hizo Kirchner, no lo hizo Adolfo. ¿Sí? Bueno, esto también hay que ponerlo en la mesa y discutir cómo son las cosas. Si el tema es, hay que hablar de la deuda externa, hablemos todo lo que quieran. Adolfo respetó el caso Olmos. El caso Olmos. Y respetó la Constitución de la Nación Argentina. Bueno. Alberto, sos candidato en la capital federal. ¿Cómo ves hoy la capital federal? Mira, la veo igual que cuando tenía mis luchas estudiantiles. Sí, pero con esto que mira, ves una ciudad arrasada, vieja. Arrasada, mal, con enormes problemas. Se ha sembrado Villa Miseria. El señor Macri es un sembrador de Villa Miseria. El señor Scioli es un sembrador de Villa Miseria. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Riachuelo, La Matanza, 3,5 millones de personas en condiciones infrahumanas. De eso nadie habla. Nadie habla. Bueno, la falta de cultura del trabajo, la inseguridad, el tema de la basura. A mí me parece que es corregible porque a veces uno piensa, ¿no? La situación. Absolutamente. El tema de la basura. Mira, la ciudad de Buenos Aires tiene el tercer presupuesto más importante de la Argentina. La provincia de Buenos Aires el segundo. Bueno, Scioli con el segundo presupuesto más importante de la Argentina no puede pagar los sueldos. Bueno, Scioli, ¿qué espera? No sé, bueno, estamos ahí. Y además, mira el motivo de la discusión. Nos hemos pasado 6 años o no sé cuántos años discutiendo los argentinos si Scioli, si es, no es, se puede o no se puede, si tiene que ser presidente para arreglar la provincia de Buenos Aires. Por favor. ¿Cómo no aprendió a administrar todavía? ¿Cómo Macri va teniendo el tercer presupuesto de la Argentina? Destina 5.000 millones de pesos, Macri, para el color amarillo. ¿Cómo 5.000 para el color amarillo? Claro, ¿qué vale su color? El color amarillo. Sí. Y bueno, y eso para propaganda política, para su imagen. 5.000 millones de pesos. ¿Y la obra de infraestructura dónde está? Cuando la placa de televisión aparece, viste, como lluvia y frío. Nosotros no le damos importancia. Pero hay muchas madres que abrazan a sus hijos y empiezan a mirar por la ventana lo que va a significar esa lluvia y ese frío. Porque hay 1 millón de personas que están en zonas estructuralmente inundables en esta ciudad. Porque la última investigación o medición de las napas freáticas fue en los años 64. Hace ya, ¿cuántos años? 50 años. 50 años. Y ahora... Que Macri hace lo que se ve afuera, pero después no hace, digamos, pinta amarillo. El señor Macri mira a la ciudad de Buenos Aires con una mentalidad inmobiliaria. Inmobiliaria. Por eso no soluciona el problema de las Villas Miserias, por eso no soluciona los problemas que pasan en el Hospital de Salud Mental, en la salud mental, porque mira con ojos de inmobiliaria. Bueno, la mirada de Scioli no es distinta. Y la de Cristina es la misma. Es la misma. Por eso yo, la verdad, a mí me decís, ¿por qué participás en política? ¿Qué querés que haga? No estoy de acuerdo con Cristina, no estoy de acuerdo con Macri, no estoy de acuerdo con Scioli, no estoy de acuerdo con Massa. ¿Qué querés que haga? Tengo que participar. Y bueno, ¿dónde estoy? ¿Dónde vivo? En la ciudad de Buenos Aires. No estoy de acuerdo con Cavallo. No. Cavallo, que diga el pueblo de Córdoba. No me mezcle porque es una chicanita. No, se mezclaron al estar en el mismo espacio. ¿Qué? Se mezclan al estar en el mismo espacio. No nos mezclamos. Él está en Córdoba y dirá al pueblo de Córdoba lo que pasa. Y después veremos. No es el ministro de Economía ni es canciller. Que le hable el pueblo de Córdoba. Alberto. Pero ha sido una chicana esta, ¿eh?
Alberto, gracias por haber venido. Gracias a usted. Gracias. Nos despedimos, quédense con Eduardo Anguita, que ya llega en minutos nada más. Nosotros nos reencontramos el próximo martes a partir de las 22. Que pasen buenas noches.